El teórico que vamos a desarrollar corresponde a Corynebacterium diphtheriae, agente etiológico de la difteria. El género Corynebacterium está formado por bacilos gram positivos de extremos redondeados. Debido a que la separación celular no suele ser completa en las primeras fases de división, se presentan en forma de L, X, B corta, Y, empalizada o adoptando configuración que recuerda a letras chinas. Este género incluye un número variado de especies oportunistas y saprófitas inofensivas. Corynebacterium diphtheriae, o también conocido como bacilo de Loeffler, es el único patógeno humano importante dentro de este género. Algunas cepas de esta especie causan una infección aguda conocida como difteria. La difteria es una enfermedad inmunoprevenible que ha sido erradicada en los países desarrollados y en numerosos países en desarrollo debido a la utilización de programas de vacunación. La difteria es una patología transmisible toxoinfecciosa. La lesión primaria habitualmente se ubica en las fauces o en la nasofaringe y se caracteriza por la presencia de un crecimiento pseudomembranoso grisáceo que se disemina. A medida que los microorganismos multiplican en este sitio, elaboran una potente exotoxina que es transportada por la sangre hacia tejidos distantes del organismo y que ocasiona severos daños hemorrágicos y necróticos en diversos órganos. Tanto las cepas toxigénicas como las no toxigénicas pueden causar enfermedad, pero solo las cepas productoras de toxina son responsables de las manifestaciones clínicas que habitualmente se asocian con una enfermedad severa. En cuanto a la nomenclatura y clasificación, el género Corynebacterium pertenece al filum Actinobacteria, al orden Corynebacteriales y a la familia Corynebacteriaceae. Este género tiene una especie tipo que es Corynebacterium diphtheriae y es a la que nos vamos a referir en este teórico. En cuanto a la morfología y biología, son bacilos gram positivos que toman la tinción de gram débilmente, por lo que a veces pueden aparecer como gram negativos. Estos bacilos son de extremos redondeados, pleomórficos, miden de 2 a 8 micrómetros de largo por 0,5 a 1 micrómetro de diámetro. Son inmóviles, no esporulados, no capsulados, aerobios, anaerobios facultativos, se agrupan en forma de L, X, Y, B corta, empalizada o letras chinas, y son frecuentes las formas en cuentas debido a la presencia de gránulos metacromáticos. No son ácido alcohol resistentes, pero presentan rasgos comunes con micobacterias y nocardias, ya que su pared contiene ácido mesodiaminopimélico, arabinosa, galactosa y ácido micólico. Se requieren medios complejos para el aislamiento primario y la caracterización. Corynebacterium diphtheriae es más resistente a la acción de la luz, la desecación y el congelamiento que la mayor parte de los bacilos no formadores de esporas. Pueden resistir los microorganismos al menos por 14 semanas en fragmentos de membrana. Los microorganismos son destruidos con facilidad y rapidez al ser expuestos a 100 grados centígrados durante 1 minuto o a 58 grados centígrados durante 10 minutos. Son susceptibles a casi todos los desinfectantes.
Corynebacterium diphtheriae es un microorganismo heterogéneo desde el punto de vista antigénico. En cuanto a los determinantes de patogenicidad, esta especie bacteriana presenta determinantes de patogenicidad que están asociados al soma bacteriano y otros productos solubles que son eliminados por la bacteria. En cuanto a los componentes de superficie, podemos citar el antígeno K y el factor COR. Y en cuanto a los factores solubles, existen una serie de enzimas como hialuronidasa, DNasa, neuraminidasa y una exotoxina bacteriana de tipo AB. En cuanto al antígeno K, es una proteína termolábil localizada en las capas superficiales de la pared y es responsable de la especificidad de tipo de las cepas. El antígeno K desempeña un papel importante en la inmunidad antibacteriana. Está localizado sobre la superficie y junto con el factor COR son los principales determinantes de invasividad y virulencia de los bacilos diftericos. En cuanto al factor COR, es un glicolípido tóxico que posee ácidos micólicos característicos de Corynebacterium diphtheriae, el ácido corinemicólico y el ácido corinemicolínico. La actividad farmacológica del factor COR de Corynebacterium diphtheriae es similar a la del factor COR de Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a los factores solubles, las enzimas como hialuronidasa y DNasa son factores de difusión que contribuyen a la edema, necrosis y hemorragia. La neuraminidasa degrada los residuos de ácido N-acetilneuramínico que existen en las células del epitelio y favorece la colonización. La exotoxina bacteriana producida por Corynebacterium diphtheriae es el principal determinante del poder patógeno de este microorganismo y explica casi todos los efectos patológicos sistémicos. La exotoxina diftérica es un polipéptido compuesto por dos cadenas unidas mediante un puente disulfuro termolábil y con efecto letal en los huéspedes susceptibles en dosis de 0,1 microgramo por kilo. Esta toxina inhibe la síntesis proteica, eliminando las células susceptibles. Es una toxina extracelular y tiene dos fragmentos, el fragmento A y el B. El A es la unidad catalítica y el B consta a su vez de dos partes. Una que actúa colaborando en la unión de la toxina con la célula y otra que interviene en su inserción y traslocación en la membrana. En cuanto al mecanismo de acción de la toxina diftérica, el fragmento B de la toxina es esencial para la unión de la misma a las células eucariotas y el paso del fragmento A al citoplasma. El fragmento A es el fragmento enzimático activo que penetra en el interior de la célula y es responsable de la inhibición de la síntesis proteica. Este fragmento A inhibe la elongación de la cadena polipeptídica, inactivando el factor de elongación 2. En cuanto al mecanismo de acción, podemos decir que esta toxina diftérica tiene dos tipos de mecanismo de acción. Por un lado, tiene un efecto local y otro efecto general. En cuanto al mecanismo local, produce destrucción epitelial e inflamación del tejido donde se sienta la infección. Esto determina la progresión por contigüidad del bacilo y la invasión local.
Clínicamente se manifiesta a través de la formación de pseudomembranas, congestión, edema y adenitis satelital. En cuanto al mecanismo de acción general, la toxina se traslada a la sangre y se fija a los órganos que requieren un gran componente energético para su metabolismo, como son corazón, sistema nervioso, riñón y glándulas adrenales, alterando en ellos la respiración celular. Las manifestaciones clínicas son la aparición de un síndrome tóxico. La síntesis de la toxina diftérica está en relación con un mecanismo controlado por el gen de un fago, que convierte la bacteria receptora en lisogénica y le confiere al mismo tiempo el carácter toxigénico. La toxina solo es elaborada por cepas de Corynebacterium diphtheriae infectadas con un bacteriófago que transporta el gen estructural para la producción de la toxina. Por lo tanto, las cepas toxigénicas, TOX+, son portadoras del profago beta. Las cepas no toxigénicas pueden convertirse en estado lisogénico productor de la toxina por infección con un Corynebacteriofago TOX+. El gen TOC puede expresarse cuando el Corynebacteriofago beta se halla presente en Corynebacterium diphtheriae como un fago en replicación vegetativa o como profago. La regulación de la síntesis de la toxina diftérica abarca tanto factores genéticos como fisiológicos e involucra tanto a la bacteria como al bacteriofago. La producción de la toxina está influenciada por las condiciones de crecimiento, en especial por el contenido de hierro inorgánico presente en el medio. La toxina diftérica solo se produce en niveles máximos durante la fase de declinación del crecimiento bacteriano, cuando el hierro es el sustrato limitante de la velocidad. A nivel molecular, la regulación de la producción de la toxina tiene lugar de forma independiente de otras funciones del fago y está dirigida a nivel de la transcripción. Corynebacterium diphtheriae transporta un gen que codifica la síntesis del aporepresor TOX diftérico. En presencia de hierro se forma un complejo hierro represor que se une específicamente al locus operador del fago beta. En condiciones de limitación del hierro, el complejo represor hierro se disocia y el gen TOC diftérico se desreprime. En cuanto a la patogenia, el bacilo diftérico, o también conocido como bacilo de Loeffler, penetra por vía respiratoria, invade el epitelio de amígdalas y orofaringe y no pasa casi nunca a la circulación general. En este primer paso desempeñan un papel importante el antígeno K, el factor COR y enzimas como hialuronidasa, neuraminidasa y DNasa. Los bacilos diftéricos multiplican en estas superficies mucosas y en el caso de aquellas cepas productoras de toxina, se produce la liberación de la toxina. Como ya dijimos, las cepas toxigénicas tienen la propiedad de producir una exotoxina. Esa exotoxina se libera como un polipéptido termolabio. La producción de la toxina depende de un fago beta y únicamente las cepas de Corynebacterium diphtheriae lisogénicas con este fago poseen el gen que codifica la toxina.
El DNA del fago se integra al material genético de la bacteria huésped como profago, dando como resultado el poder expresar el gen TOC necesario para la síntesis de la toxina. Las cepas de Corynebacterium diphtheriae que carecen de este gen causan faringitis y angina. En el caso de las cepas toxigénicas que multiplican en las superficies mucosas y liberan la toxina, esta se va a absorber y va a inhibir la síntesis proteica celular. Como consecuencia de esto se produce la muerte y necrosis de las células epiteliales y una respuesta superficial inflamatoria y necrótica. El epitelio necrosado queda incluido en fibrina, leucocitos y exudados, y se forma una pseudomembrana grisácea que recubre las amígdalas. La propagación en superficie puede originar una extensión de estas pseudomembranas a nasofaringe, laringe, tráquea e incluso bronquios, provocando problemas obstructivos respiratorios. Corynebacterium diphtheriae multiplica en estas pseudomembranas y la toxina liberada pasa por vía linfática a la sangre, difundiendo así por todo el organismo, pero con especial apetencia por riñón, músculo, nervios, miocardio y suprarrenales. En estos órganos inhibe la síntesis proteica celular, por lo que aparecen áreas de necrosis local y se altera el metabolismo normal de los órganos afectados. En consecuencia, aparecen áreas de necrosis, degeneración parenquimatosa, infiltración grasa y a veces hemorragia. Como consecuencia de las lesiones que originan el tejido nervioso, puede ocasionar una parálisis del velo del paladar, músculos oculares o extremidades. La difteria se caracteriza por cursar con dos síndromes, uno de afección local, formación de pseudomembranas y adenitis, y otro general, tóxico. La localización más grave y frecuente es la orofaucial. La forma cutánea es endémica de algunos países tropicales y la evolución es leve. El diagnóstico de la difteria, como en el resto de las enfermedades infecciosas, se basa en tres pilares: el diagnóstico epidemiológico, el clínico y el de laboratorio. En base a la anamnesis clínico-epidemiológica, puedo arribar al diagnóstico presuntivo de difteria. En cuanto a los antecedentes epidemiológicos a tener en cuenta, debo evaluar contacto con enfermos, vacunación específica, edad, residencia, situación epidemiológica en el área y viaje a zona endemoepidémica. Por lo general, la fuente de infección es un portador sano o asintomático. El diagnóstico de la difteria es esencialmente clínico. El retraso o el error diagnóstico pueden facilitar una evolución desfavorable de la enfermedad. El paciente, habitualmente menor de 15 años, presenta amigdalitis o faringoamigdalitis pseudomembranosa con adenitis satélite. En base a la anamnesis clínico-epidemiológica, podemos definir como caso sospechoso aquella persona de cualquier edad y sexo que presente una enfermedad caracterizada por faringitis, amigdalitis o laringotraqueitis, con exudado membranoso blanco grisáceo nacarado que sangra al intentar desprenderlo, y fiebre menor de 39 grados. El diagnóstico definitivo se efectúa mediante el diagnóstico directo. El primer paso que debemos tener en cuenta en cuanto al diagnóstico bacteriológico directo es la decisión de toma de muestra. El tiempo de muestra a tomar va a depender de la anamnesis clínico-epidemiológica.
La muestra a recolectar es hisopado de fauces o trozos de membrana, hisopado nasofaríngeo en el caso de los portadores, y si se sospecha de una difteria cutánea, las muestras deben ser piel, garganta y nasofaringe. Una vez que la muestra es colectada, debe ser transportada al laboratorio. El envío debe hacerse inmediatamente para su procesamiento. En caso contrario, deben utilizarse medios de transporte. Y las muestras son remitidas a temperatura ambiente. Una vez que la muestra llega al laboratorio, se efectúa el procesamiento de la muestra. En primer lugar, se hace el examen directo, el cultivo, la tipificación del germen y la detección de la producción de la toxina. El paso final del diagnóstico es el informe y la interpretación de los resultados. En cuanto al procesamiento de la muestra, se sigue el algoritmo indicado por el Ministerio de Salud. La muestra, ya sea el hisopado faríngeo, las membranas o hisopado nasofaríngeo que llega al laboratorio, se efectúa en primer lugar una observación directa, una coloración de Gram, y la muestra se siembra en agar sangre y en agar telurito. Todos aquellos bacilos gram positivos que den colonias negras en agar telurito y que sean catalasa positiva deben ser enviados al laboratorio de referencia para su identificación y para demostrar la presencia de la toxina. La detección de la toxina diftérica se efectúa mediante el test DL. Esta prueba in vitro está disponible en laboratorios de referencia y detecta la formación de una banda de inmunoprecipitina sobre un papel de filtro impregnado en antitoxina que ha sido previamente colocado sobre el cultivo en agar del microorganismo en cuestión. Recientemente se ha efectuado la detección de secuencias de ADN que codifican la subunidad A de la toxina de los microorganismos sospechosos mediante PCR. Esta técnica ha demostrado tener una sensibilidad y precisión diagnóstica en el caso de aquellas cepas TOX+. En cuanto a la epidemiología, la difteria es una enfermedad de distribución universal. Hasta principios del siglo XX, un 10% de los niños padecía en América Latina la enfermedad clínica. No tiene prevalencia estacional en las zonas cálidas y en las templadas se manifiesta con mayor frecuencia en invierno. Ha sido eliminada en los países del primer mundo. Solo se observan casos esporádicos en viajeros no vacunados que retornan de zonas endémicas. El reservorio del bacilo es el hombre y algunos alimentos contaminados. La susceptibilidad es universal. La difteria afecta a personas no inmunizadas de cualquier edad, en especial a menores de 15 años. El grupo etario de mayor riesgo es el de menores de 2 años. La transmisión de Corynebacterium diphtheriae es por vía aérea a través de microgota salival. Contacto con lesiones cutáneas y objetos contaminados de manera reciente con secreciones respiratorias. Consumo de alimentos contaminados con secreciones respiratorias o cutáneas. La puerta de entrada está constituida por las mucosas respiratoria, digestiva y conjuntival y por piel. A mayor posibilidad de contacto interhumano, mayor es la transmisión. De allí la manifestación de brotes epidémicos en comunidades semicerradas o centros urbanos de alta densidad demográfica. La difteria continúa siendo endemoepidémica, aunque su frecuencia ha disminuido en países en desarrollo. La situación de la difteria en las Américas, según datos aportados por la Organización Panamericana de la Salud, durante el año 2016 se notificaron 78 casos confirmados, 56 en Haití,
2 en República Dominicana y 20 en Venezuela. Durante el 2017 se notificaron 205 casos confirmados, 5 en Brasil, 51 en Haití, 3 en República Dominicana y 146 en Venezuela. En cuanto a la situación epidemiológica de la difteria en la Argentina, durante el 2006 se notificó el último caso en la provincia de Santa Fe. En el 2017 se informaron 2 casos sospechosos, los cuales fueron descartados. El registro de casos de difteria cambió debido a la incorporación de la vacuna, pasando de cientos de casos anuales en la década de 70 a registros esporádicos hacia el año 1997. Es importante tener en cuenta que la difteria es una enfermedad de notificación obligatoria. Las medidas de prevención y control están orientadas a la recomendación de medidas generales de educación para la salud, la profilaxis activa y el control de foco. La profilaxis activa, la vacunación, está indicada en menores de 7 años. Deben recibir la vacuna pentavalente, quíntuple, sextuple, cuádruple o triple bacteriana. Los mayores de 7 años deben recibir la doble bacteriana o triple bacteriana acelular. En cuanto a la administración del toxoide diftérico, este debe hacerse de acuerdo al calendario nacional de vacunación vigente. El personal de salud que haya recibido el esquema básico de vacunación en la infancia debe ser vacunado cada 10 años durante toda la vida con doble adulto. El personal de salud que esté en contacto con menores de 1 año debe recibir una dosis de vacunación triple bacteriana acelular cada 5 años, reemplazando en este caso las dosis cada 10 años de doble adulto. Los beneficios de la inmunización son la eliminación de la colonización por cepas toxigénicas y evita la diseminación a personas no inmunizadas. Debido a que una cepa toxigénica puede ser introducida nuevamente en una comunidad por viajeros que provengan de zonas endémicas de difteria, es imprescindible mantener el esquema de vacunación completo. En cuanto a las medidas de control de foco, deben ser puestas en marcha inmediatamente por la autoridad sanitaria, luego de recibida la notificación de un caso con diagnóstico clínico presuntivo de difteria. Se entiende por contacto cualquier persona expuesta a un caso de difteria durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad. En el caso de un contacto familiar, debe efectuarse anamnesis clínico-epidemiológica, antecedentes de vacunación, examen físico y obtención de muestras para diagnóstico bacteriológico. Se indica vacunación a fin de iniciar o completar esquema y profilaxis con antibióticos. Debe mantenerse a los pacientes bajo control médico durante 7 días y en el caso de jardines maternales o jardines de infantes, como todos los contactos más próximos, deben ser tratados del mismo modo que los contactos familiares.